Todo lo que hay en el mundo se basa en apariencia. Hay un dicho que dice, la primera impresión es la que vale. ¿Ha oído eso? ¿Verdad? Y en el mundo nos quiere enseñar, quiere que nosotros asimilemos el principio de que la apariencia pareciera ser todo. Y el mundo se fija mucho en personalidad, pero Dios ve el carácter. Y quiero explicar esto. Hay tres palabras que a veces nosotros las usamos como si fueran sinónimos y no lo son, y que son temperamento, carácter y personalidad. Y son muy distintas cosas. El temperamento son los rasgos que usted hereda de su familia. ¿Se dio cuenta que a veces su mamá le dice, eres igualito a tu padre? ¿Ha oído eso? ¿Verdad? O a veces el esposo le dice, haber sabido antes, eres igual a tu madre. ¿No ha oído eso? ¿Por qué? Porque hay rasgos que nosotros heredamos de nuestra familia. Esos se pasan de generación en generación. Estos rasgos, que pueden ser, por ejemplo, ser una persona simpática, ser una persona seria, o ser una persona extrovertida o introvertida, todos esos rasgos son heredados. A esos rasgos heredados se le llama temperamento. Luego está lo que es la personalidad. ¿Qué es la personalidad? La imagen que usted irradia a los demás. La personalidad es la impresión que usted le da a los demás, cómo los demás lo ven. Y en esto también, quiero tomarme un minutito nada más para que usted entienda lo que son estas tres cosas, porque quiero que usted se enfoque en lo que para Dios le importa, que es el carácter. ¿Okay? Eso es lo que a Dios le importa, el carácter. Pero personalidad es la imagen que usted refleja a los demás. Y se dio cuenta que a veces hay personas que están allí y viene alguien y le dice, ¡ay, qué suave es esta persona, ¿verdad? ¡Qué agradable que es! Y al lado está la esposa, los hijos, o el cónyuge, para hacerlo hombre o mujer, el cónyuge y los hijos, y dice, si lo conociera, si viviera con él, si estuviera con ella cuando llega después del trabajo, ¿verdad? Es decir, la imagen que la gente tiene de las personas es lo que ve exteriormente. ¿Okay? Eso es personalidad. Cuando usted ve a una persona, lo que usted ve ante sus ojos y la impresión que le da a esa persona cuando usted lo mira, eso es personalidad. Carácter es lo que usted es en realidad. El carácter es la suma de su temperamento más lo que lo hizo la vida y lo que Dios puede haber hecho en usted, y en los cristianos el fruto del Espíritu en su vida. Entonces eso es su carácter. El carácter es la suma de sus convicciones interiores, lo que usted cree, lo que usted es interiormente. La personalidad tiene que ver con apariencia física y lo exterior. El temperamento con rasgos que usted hereda. Pero el carácter tiene que ver con el corazón, con lo que usted es. Y Dios no se fija en sus rasgos hereditarios, porque los rasgos hereditarios pueden ser modificados, cambiados, transformados por Dios. Dios tampoco se fija en su personalidad, la imagen que usted irradia. A Dios le preocupa poco eso. Dios mira quién es usted realmente. Dios se enfoca en carácter. Diga conmigo, Dios se enfoca en carácter. Eso quiere decir en lo que usted es, como persona. El mundo se fija en apariencias y de hecho juzga en apariencias. Yo quiero decirte que Dios mira tu corazón. Dios quiere mirar quién eres tú internamente. Cuando hablamos del corazón hablamos de carácter, quién tú eres. Y Dios es alguien que de un principio ha dicho que lo que a Él le importa es el corazón. Y hay corazones que desagradan a Dios y hay corazones que agradan a Dios. Y no importa si esa persona incluso puede tener grandes errores. Porque errores todos podemos tener. Pero Dios mira el corazón de la persona. No mira de dónde viene, no mira de dónde está. Dios mira el corazón de esa persona. Y Dios se vale cuando encuentra corazones que están rendidos, entregados a Él. Es impresionante lo que Dios hace cuando el corazón de una persona le agrada a Él.
Cuando el corazón de una persona le agrada a Dios, el favor de Dios está sobre esa persona. Y hay una gracia especial de Dios con esa persona. Y es una persona que se le abren puertas cuando a otros se le cierran. Es una persona que en medio de las más grandes crisis nunca está solo. Dios está allí con él. Es una persona que usted puede decir, ahora sí que cayó, wow, el problema que se metió no va a salir, nadie lo va a sacar, pero sin embargo, Dios lo saca adelante. Y Dios da la cara por esa persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón de las personas. En el libro de Primera de Samuel, si me acompaña, comenzamos a vislumbrar la historia de un gran hombre de Dios. Primer libro de Samuel. Este era un hombre que hasta ese momento era un hombre común, era alguien más simplemente, pero estaba a punto de saltar a la fama. ¿Por qué? Porque aunque su apariencia no decía mucho de él, él tenía un corazón que agradaba a Dios. Y hasta ese momento él era una persona común como tantas otras personas. Pero Dios tenía preparado algo impresionante para su vida. Y mientras él pasaba desapercibido para otros, ignorado por su propia familia, Dios lo estaba observando, porque Dios estaba mirando su corazón. Llegó un momento en la vida del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, donde el rey que estaba allí era un hombre que tenía una apariencia impresionante, pero su corazón no era un corazón que agradaba a Dios. Pero Dios estaba dispuesto ahora a levantar a un hombre que no tenía una gran apariencia, pero tenía un corazón que le agradaba a él. Yo quiero que sepa que mientras las demás personas miran exteriormente tu rostro, mientras las demás personas miran tal vez tu historia, mientras las demás miran lo que tal vez piensan de ti, quién sabe qué cosa, Dios está observando tu corazón. Dios lo está mirando. Y Dios lo estaba mirando. Y entonces llegó un momento en que Dios le dice a un hombre de él, a Samuel, le dice que vaya a la casa de una de las familias de Israel, porque de esa familia él tenía al nuevo rey para Israel. Cuando Samuel va, entonces dice la Escritura, en el capítulo 16 de Primera de Samuel, que cuando Samuel va y se presenta, entonces dice la palabra de Dios, que Dios le habló, verso 7, y le dijo, no mires la apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón. Amén. Dios le advirtió al profeta y le dijo, mira, vas a ir ahí. ¿Y por qué le advirtió esto? ¿Me sigue esta mañana? Porque en esta familia los hombres eran hombres de guerra y eran hombres entrenados y preparados para la guerra. Y todos ellos tenían apariencia de ser líderes natos, líderes capaces, hombres que estaban preparados como para ser fuertes generales y conducir al pueblo de Israel en contra de la guerra de sus enemigos. Pero en esa familia había uno que era distinto a los demás. Uno que tenía la apariencia de ser alguien delicado, alguien que nunca había estado en la guerra, tenía la apariencia de un muchacho más bien como de esos consentidos de mamá. Y mientras que los otros muchachos eran muchachos fuertes, fornidos y tenían una apariencia de guerrero, él tenía más bien la apariencia de un niñito de mamá, un niño delicado, un niño suave, un niño que se dedicaba más bien a otras cosas que a las artes de la guerra. Cuando llega el profeta a la casa y habla con el padre de la familia, el padre manda a llamar, y según esto parece ser que manda a llamar a todos sus hijos. Entonces, cuando todos sus hijos vienen aparentemente, la Escritura dice que Samuel se acerca a cada uno de ellos. Es como que el padre manda a llamar a sus hijos porque el profeta le dice, trae a tus hijos porque de tus hijos está el nuevo rey de Israel. La Escritura dice que el padre manda a traer a sus hijos, pero se olvida de uno. ¿Por qué piensa que se olvidó de él? Porque en la cabeza del padre no se imaginaba, dice, ya ni para qué hacerlo venir acá, que se quede tranquilito donde está, porque él no puede ser rey. Es imposible que él sea rey. ¿Cómo va a ser rey él?
Y trajo a sus hijos a los que él pensaba y dejó al otro, lo dejó abandonado, perdido por allá. Y cuando el profeta se empezó a acercar con el cuerno de aceite para ungirlo al nuevo rey, caminó uno por uno, se acercó uno a uno. Dijo, este no es, este no es, este no es y este no es. Y todos tenían grande apariencia. Y entonces el profeta llega a un momento en que tiene que hablar con el padre y le dice, verso 11, ¿son todos estos tus hijos? Y el padre responde y dice, todavía queda el menor, pero como diciéndole, tranquilo, él está haciendo lo que tiene que hacer, cuidando las ovejas. Dice, no, no son todos mis hijos. El profeta le había dicho, trae a todos tus hijos. Pero cuando vio que entre esos no estaban, el profeta seguramente pensó y dijo, yo no me equivoco a oír la voz de Dios, yo sé oír la voz de Dios. Algo están mandando mal acá. Y le dijo, ¿faltan uno de tus hijos? Y él dijo, sí, el menor que está cuidando las ovejas. Cuando dijo eso, inmediatamente el profeta le dijo, mándalo a traer, porque ese es el futuro rey de Israel. Amén. David era alguien que ante los ojos de su padre podía ser rey. Imagínense eso. Y sus hermanos lo menospreciaron hasta el último. Pero Dios estaba mirando el corazón de David. Aunque David ante los otros no pudiera ser alguien que Dios usara, ante los otros pudiera ser David alguien en quien Dios pudiera levantarlo como el ungido para dirigir a Israel, Dios estaba mirando el corazón del rey David. Yo quiero que sepas que lo que te va a valer delante de Dios no es tu apariencia, porque a Dios no lo podemos engañar. ¿Está aquí? ¿Usted se ha preguntado por qué hasta el día de hoy Dios sigue diciendo que David es un hombre conforme a su corazón? ¿Sabía eso usted? ¿Sabía que hasta el día de hoy la Biblia da testimonio y dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios? Ahora, David no fue un hombre que nunca se equivocó. Usted observe la vida de David. Lo primero que usted aprende es que David fue un hombre que fue un gran rey, pero fue un pésimo padre. ¿Sabía eso usted? Un pésimo padre. Usted mire la casa de David y se va a dar cuenta que David fue de esos típicos padres ausentes de la vida de sus hijos. Segundo, usted puede saber que David comete errores muy gruesos, como por ejemplo cuando comete el error de permitir el orgullo en su corazón, oírlo a Satanás y mandar a contar su ejército, para saber cuánto poderío militar él tenía. Y por eso miles del pueblo de Israel cayeron muertos. Dios mandó una peste que empezaron a morir como mosca. Miles del pueblo de Israel perecieron por un error del rey David. El rey David es alguien que cometió un homicidio por tratar de encubrir un adulterio. Pero sin embargo, Dios sigue diciendo que David es un hombre conforme a su corazón. Y cuando uno ve esto, uno dice, ¿qué está pasando? ¿Cómo es eso posible? Y yo quiero hacer un paralelo entre la vida del rey Saúl, el que estaba antes que Dios levantara a David como rey, para que usted entienda de lo que estoy hablando. Y quiero hablarles un poco del corazón del rey David, para que si usted le interesa tener el favor de Dios, usted sepa que Dios mira el corazón y que usted tiene que saber qué es lo que pasa cuando hay un corazón que agrada a Dios. Usted tiene que saber qué es lo que ocurre cuando hay un corazón que agrada a Dios. Porque yo me imagino que usted quiere contar con el favor de parte de Dios. Amén. Y entonces, si usted quiere contar con el favor de Dios, usted tiene que saber que usted tiene que tener un corazón que le agrada a Él. Y cuando usted tiene un corazón que le agrada a Dios, entonces usted puede ir por la vida tranquilo, porque el favor y la gracia de Dios están sobre su vida. Amén. Yo quiero que mire ahí mismo en 1 de Samuel, regrese al capítulo 15 conmigo, para saber por qué es que Dios rechazó y no le dio ninguna oportunidad al rey Saúl. Y luego mire cómo es que parece ser que Dios le da un trato diferente a David. La Escritura dice en 1 de Samuel capítulo 15, primeros versos, y ahí los van a poner en la pantalla algunos, usted puede seguirme con su vista, que Dios le da una orden al rey Saúl y le dice que se levante. En el verso 2 dice Jehová, yo castigaré a Amalek por lo que hizo Israel, porque se opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek y destrúyelo por completo.
todo lo que le pertenece. No te detengas, no tengas compasión. Mata hombres, mujeres, niños, bebés, vaca, ovejas, camello y asno. ¿Ha oído eso que la Biblia dice que Dios es amor? ¿Ha oído eso usted? ¿Y sabía que es cierto que Dios es amor? Algunos no se animan a decir amén. ¿Cuántos pueden testificar y decir Dios es amor? Yo testifico y digo Dios es amor. Amén. Y lo que nosotros sabemos de amor lo sabemos de parte de Dios. Pero ¿sabía también que la Biblia dice que Dios es un Dios justo? ¿Cuántos saben que Dios es justo? ¿Y cuántos saben que la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, de un Dios justo? Amén. ¿Sabe qué dice Dios? Dios dice, yo juzgaré a mi pueblo. ¿Sabía eso? Y Dios dice, mía es la venganza. Y dice Dios, yo daré el pago. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, algunos dicen, Dios es amor. Y porque Dios es amor, piensan que Dios no puede tomarse el derecho que le pertenece por ser Dios justo, santo y poderoso de tomar acción cuando algo le desagrada. Usted tiene que tener mucho cuidado cuando se trata de las cosas de Dios y de los hombres de Dios, cómo se maneja. Dios es alguien, y usted tiene que asegurarse de esto, que Él va a dar el justo pago. La Biblia dice, y aquí les voy a decir un secreto, dile al que está al lado, lo que vas a oír es muy importante, díselo. Quiero que lo oigas con atención, a todos los que están sufriendo violencia. Quiero que lo oigas con mucha atención. La Biblia dice, no venguéis por vosotros mismos, dad lugar a la ira de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando usted toma venganza por su propia mano, entonces usted no está dando lugar a la ira de Dios. Voy a repetir de nuevo el versículo. Lo estoy diciendo como dice la Biblia literalmente, palabra por palabra. La Biblia dice, no os venguéis por vosotros mismos, dad lugar a la ira de Dios. Entonces eso quiere decir que cuando usted toma represalia porque usted cree que alguien lo dañó o que alguien hizo algo injusto contra usted y usted se quiere levantar en contra de esa persona, si usted lo hace, entonces Dios dice, ok, si tú quieres defenderte solo, yo no te defiendo. Si tú quieres actuar en justicia, yo no voy a actuar en justicia. Pero cuando usted le da lugar a la ira de Dios, fíjese que dice, no vengáis por vosotros mismos, dad lugar a la ira de Dios. Es decir, Dios es un Dios que se aira, no en el sentido del sentimiento negativo humano, sino más bien quiere decir que Dios se levanta en justicia y que Él juzga la causa. ¿Está aquí? Entonces, cuando usted juzga su propia causa, usted se defiende o usted le regresa el golpe, usted no está dándole lugar a que Dios actúe. Pero cuando usted recibe la ofensa, cuando usted recibe el golpe y usted no hace nada, usted no se defiende, usted no ataca, usted no contraataca más bien, usted no devuelve la mala acción reaccionando en contra. Si usted no lo hace, si usted espera calladamente en Dios, Dios se va a levantar y va a juzgar su causa. Dios dijo, yo juzgaré a mi pueblo. ¿Sabía eso? Y la Biblia dice, Dios dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Usted está viendo aquí que llega el momento en que Dios se levanta por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido injustamente atacado. Dios lo había llevado por camino del desierto. El pueblo de Israel, ¿me está escuchando? Y cuidado con esto, preste mucha atención porque esta es una palabra que puede tocar su corazón y usted puede aprender algo muy importante. Cuando el pueblo de Israel va atravesando el desierto, va desprevenido. El pueblo de Israel está cansado, tiene hambre, tiene sed y están atravesando el desierto. Cerca del camino donde iba el pueblo de Israel estaba el campamento de Amalek. Pero el pueblo de Israel no estaba pasando ni por su territorio y el pueblo de Israel tampoco pensaba meterse con Amalek. Simplemente ellos querían seguir su camino por el desierto. Pero el pueblo de Amalek, incitado por Satanás, se levantan, se meten en una pelea que no es de ellos, arteramente toman una ocasión de que el pueblo de Israel está débil, cansado, con hambre, con sed, y ellos quieren hacer leña del árbol caído y se van en contra del pueblo de Israel. Cuando se van en contra del pueblo de Israel, le causan un gran mal al pueblo de Israel. Pero Dios se levanta en primer lugar y los defiende. Y desde ese momento Dios dijo, yo voy a tener guerra perpetua con Amalek
por lo que hicieron. Y dijo Dios, yo voy a raer la memoria de Amalek de la faz de la tierra. Pasaron muchos años. Pero yo quiero decirle algo, Dios jamás se olvida de su palabra. Usted puede saber que Dios es fiel y Dios jamás se olvida. ¿Cuántos saben que Dios jamás se olvida de su palabra? Y entonces ahora, muchos años después, en 1 de Samuel capítulo 15, llegaba el momento en que Dios le iba a dar la paz a Israel. En los versículos que yo le leí allí, usted encuentra cómo Dios le da la orden al rey Saúl. Y le dice, rey Saúl, porque Amalek se levantó en contra de mi pueblo, entonces tú tienes que levantarte. Y fíjese cómo Dios se levanta en justicia. Y Dios dice, ha llegado el momento que Amalek sea raído de la faz de la tierra. Por eso que usted tiene que entender estas palabras en ese contexto. Cuando Dios da la orden, parece algo cruel lo que Dios le pide al rey Saúl. Porque Dios le pide que él mate hombres, mujeres, niños. Aún si habían mujeres embarazadas tenían que morir. Y tenía que matar todo, animal todo. No debía dejar nada con vida. La orden de Dios era apremiante. Probablemente el mismo rey Saúl sintió escozor. Probablemente los soldados se sintieron mal por cumplir una orden de esa. Porque una cosa es matar a un soldado en el calor de la pelea, de la guerra, y otra cosa es matar mujeres y niños. Hay cosas que Dios hace y que Dios pide y que muchas veces nuestra mente no las alcanza a entender. Pero que tenemos que saber que Dios es un Dios de propósito, que nunca hace algo por hacerlo, aunque nosotros no lo entendamos. Él siempre tiene un propósito detrás de todas las cosas. Y el rey Saúl se levanta con su ejército y van a cumplir la orden de Dios. Pero el rey Saúl no cumple la orden de Dios como Dios se lo había dicho. ¿Qué hace el rey Saúl? La Biblia dice que cuando llega el momento de la batalla, empieza a ver que había mucho tesoro. Había animales engordados, habían buenas vacas, buenas ovejas, y había mucho tesoro. ¿Qué hizo el rey Saúl? Empezó a tomar de lo mejor de Amalek y lo empezó a guardar. Y lo guardó. Mandó a tomar lo mejor de los animales y lo guardó en un corral. Mandó a tomar de lo mejor del tesoro y lo guardó. Porque él en su mente, él pensó que él podía cambiar la orden de Dios, que él podía alterar lo que Dios había dicho. Y él dijo, ok, ¿qué mal puede hacer que yo tome algo de Amalek cuando eso puede ser de beneficio? Aquí otra gran lección. Cuando tú pienses que puedes alterar la palabra de Dios porque hay algo que es de beneficio para ti, cuidado, porque lo que parece bueno delante de tus ojos se va a tornar en maldición sobre tu vida. Y el rey Saúl comete el error de hacer eso. Entonces Dios le habla al profeta Samuel y le dice al profeta Samuel, le dice, Samuel, levántate y ve con el rey Saúl. Y si me ayudas, Oscar, ahí con la escritura. Y cuando le dice Dios, ve, porque yo he desechado a Saúl, porque no guardó mi palabra. Lo he desechado para que ya no sea más rey sobre Israel. Dios actúa con una severidad impresionante. Y uno se pregunta, y yo me pregunto, ¿por qué Dios desecharía al rey Saúl tan rápido y no le da oportunidad? Porque fíjese que cuando Samuel va a hablar con el rey Saúl, Samuel se presenta y le dice, ¿has cumplido la palabra de Jehová? Aquí está, dice la escritura. Y Samuel vino a Saúl y le dijo, Jehová te bendiga, ¿has cumplido la palabra de Jehová? Perdón, cuando Samuel va, sale el rey Saúl al encuentro, le dice, Jehová te bendiga, y él dice, he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le dice, si has cumplido la palabra de Dios, ¿qué es entonces el balido de vacas, ovejas, de animales que yo oigo detrás de mí? Es decir, él dijo, he cumplido, pero había cumplido a medias, no con lo que Dios le había pedido. Y entonces, inmediatamente, Samuel, por orden de Dios, le dice, Dios está desechado. Ya no puedes estar más como rey sobre el pueblo de Israel. ¿Está aquí? Fíjese por qué Dios lo desecha. Porque Él preservó la vida de vacas y ovejas. Sin embargo, Dios lo desecha, no le da ninguna oportunidad. No le dice, Dios, mira, tienes oportunidad. No. Dios actúa severamente. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba conociendo el corazón del rey Saúl. Dios conocía el corazón del rey Saúl. Y el corazón del rey Saúl era que él era alguien que siempre encubría lo que él hacía. Y no era un hombre que tenía un corazón sincero, un corazón honesto, un corazón íntegro, un corazón entregado a Dios. Y usted lo puede ver en sus palabras.
En primer lugar, usted lo puede ver porque cuando el profeta Samuel va a él, el rey Saúl se adelanta y él solo, él dice, sin que el profeta le preguntara nada, he cumplido la palabra de Dios. ¿Y la había cumplido? No la había cumplido. Pero él se estaba encubriendo, estaba ocultando lo que él hacía. Y yo me pregunté en una ocasión y le dije, Dios mío, dime cómo funciona esto. A Saúl lo desechaste como rey porque simplemente guardó unas ovejitas y unas vaquitas para él. Lo más engordado lo guardó para él. Pero el rey David comete atrocidades y no lo desechas. ¿Dónde está la diferencia? Dios me dijo, la diferencia está en el corazón. En el corazón está la diferencia. Porque el rey David tiene un corazón que me agrada a mí. Y a mí me era difícil eso. ¿Cómo que tiene un corazón que te agrada a ti? Entonces un corazón que agrada a Dios es un corazón tierno, es un corazón sensible, es un corazón que sabe humillarse a Dios. Voy a repetir esto. Cuando usted quiere encontrar un corazón que agrada a Dios, usted va a encontrar un corazón tierno, un corazón sensible, un corazón que se humilla, un corazón que sabe ser sensible delante de Dios. Y es un corazón que no conoce doblez. Es un corazón que cuando habla, usted tiene que saber que lo que está diciendo es algo que es así, que no está hablando por conveniencia. El corazón que agrada a Dios no es un corazón que mira apariencia, no es un corazón que está pensando lo que los demás dicen, no, es un corazón que está interesado en qué piensa Dios. A él le importa poco lo que los demás piensen. Hay momentos en la vida donde las presiones lo pueden llevar a usted a querer actuar de cierta manera. Y muchas veces usted siente la presión. La presión de grupo es muy fuerte. Muchos de nuestros jóvenes están actuando en la escuela de cierta manera simplemente porque sienten la presión del grupo, ¿sabe usted? Hay personas que vienen a la iglesia y les interesa mucho más qué piensan los demás. ¿Cómo lo vean los demás? Que los demás vean qué espiritual soy. Que los demás vean qué gran hombre o qué gran mujer de Dios soy. Olvídese. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Amén. Dios honra a los que lo honran. ¿Sabe qué dice Dios? Dios dice, yo honro a los que me honran.